Buen día, hoy vamos a hablar del análisis y diseño de puestos en una organización. El análisis de los puestos en realidad es poder observar, podríamos decirlo así, el ADN de nuestra organización. Eh, Esto se hace con base en nuestra información, principalmente en el organigrama, ¿verdad? Eh, y los flujos de trabajo que ya están establecidos como parte de nuestra empresa. Lo que hace esto es pues, generar una base firme para la toma de decisiones de reclutamiento de personal. Vamos a entrar un poco a detalle en los puntos de la información sobre el análisis de puestos. Eh, Definamos pues qué es y su propósito. Analizar un puesto es documentar la realidad operativa de las funciones que tiene una persona del capital humano dentro de la organización. Esto debe realizarse con precisión, entendiendo qué es lo que se hace, cómo se hace y para qué existe este rol dentro de la organización. Eh, También tenemos que mencionar que el análisis de puestos nos genera una base para la toma de decisiones, principalmente para el equipo de recursos humanos, ¿verdad? Eh, Dado que a través del análisis de puestos se obtiene la materia prima necesaria para poder tomar decisiones de contratación de una forma estratégica y consensuada, así como asignar salarios que sean justos, acorde a las funciones, ¿verdad? Establecer planes de formación de acuerdo a las competencias que se requieren para cada cargo. Y el análisis de puestos tiene que tener un enfoque pues sistemático sobre todo pues basado en la organización, ya que vamos a entender que no hay ningún rol que no esté relacionado o tenga dependencia con otro, ¿verdad? Principalmente, como les mencionaba al principio, la base es el organigrama, ¿verdad? Entonces podemos aquí entender que hay una relación directamente con cada un puesto, con cada eh, puesto que tiene tanto mando inferior o superior, ¿verdad? Y hay, por lo tanto, información que fluye entre estos, ¿verdad? Ningún cargo dentro de una organización está aislado, todos tienen relación entre sí. Veamos el siguiente punto, que es la orientación de información para el análisis de puestos, ¿verdad? Eh, en este caso, pues nosotros vamos a analizar que no nos limitamos a la tarea técnica, ¿verdad? De la recolección de datos. Nosotros buscamos pues entender cuál es el flujo operativo y equilibrar con las conductas, demandas técnicas y físicas que tiene un rol, ¿verdad? En este caso, pues hablando de lo que es datos orientados al puesto, aquí nos vamos a dar cuenta que nos enfocamos estrictamente en lo técnico y operativo del rol, las tareas diarias que se ejecutan, los flujos, secuencias de trabajo, herramientas de software y el hardware que se opera, ¿verdad? Y también vamos a trabajar con datos orientados al empleado. Principalmente, pues aquí esta información que vamos a utilizar para el análisis es de perfil conductual, ¿verdad? Es algo humano, ¿verdad? Que se requiere. Y, y aquí establecemos pues la complejidad, ¿verdad? Que pueda tener ese perfil de aptitudes físicas de la persona necesarias, ¿verdad? Y las condiciones de riesgo del entorno son tomadas en cuenta para hacer este análisis de puestos. Cuando nosotros vamos al tercer punto y entendemos que ya empezamos a hablar del desarrollo eh, de un cuestionario, ¿verdad? Para el análisis de puestos, nosotros tenemos que tener, pues, claro que estamos estructurando formularios, ¿verdad? Que tienen que estar de forma estandarizada y clara, porque aquí es clave ser objetivos. Nos enfocamos estrictamente en la realidad de las funciones y nunca tendríamos nosotros que trabajar en la persona, sino en las funciones de las que se van a desarrollar el puesto. Porque a partir de este formulario vamos a obtener información de las actividades que se van a realizar. Em, el formulario debe tener una estructura clave. Aquí coloco pues un icono de una flecha, ¿verdad? Porque el objetivo tiene que ser preciso.
¿verdad? Tiene que ser un formulario homogéneo que abarque la identificación de desde quién supervisa el rol hasta el desglose de las tareas, ¿verdad? Y el tiempo que se designan a la ejecución de cada uno. Las firmas oficiales de las personas que autorizan esta recopilación de información también es importante que estén estipuladas. Eh, y pues como les mencionaba, también tiene que tenerse claro el objetivo de la herramienta y es obtener información de calidad. Las preguntas tienen que estar estructuradas de forma clara, directa y de ninguna manera tienen que ser ambiguas. Dado que nosotros tenemos que tener como regla de oro, ¿verdad? Describir la realidad objetiva de las funciones, ¿verdad? Esto tiene que ser objetivo y no cualitativo. Hasta este momento estamos trabajando de esta manera. Eh, Vamos a entrar en el punto 4 que para mí es un poco más amplio y es la obtención de datos y aplicaciones de la información que genera a través del análisis de puestos. Entremos primero pues con las fuentes y los métodos para obtener estos datos. Nosotros vamos a obtener la información, ¿verdad? Principalmente triangulando, ¿verdad? Eh, a través de entrevistas que realizamos a los colaboradores y luego a sus supervisores, ¿verdad? Para poder garantizar la objetividad y la calidad de la información que obtenemos, ¿verdad? Usamos entrevistas, bitácoras para dar vida a las descripciones, ¿verdad? Que deben ser reales de los perfiles. Y esto es a través de las competencias y evaluaciones de desempeño justas que vamos a establecer. Un método, ¿verdad? Es la observación, ¿verdad? Una persona asignada directamente a la observación del que el capital operativo que está realizando sus funciones. El siguiente método que les menciono pues es el de triangulación, como les mencionaba anteriormente, consiste en hacer una entrevista al personal y que nos indique cuáles son las tareas que ejecuta. Este método no es tan recomendable pues porque de alguna forma es tardado, por eso se necesita para garantizar la calidad de esta información que se obtiene, poder hacer una validación con el supervisor, porque no es solo obtener las tareas que se ejecutan, sino el fin de esas tareas, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia de la ejecución de esas tareas para ver si son válidas o necesarias, ¿verdad? Otro método de la recolección, ¿verdad? Eh, es los cuestionarios, ¿verdad? Eh, si nosotros podemos pues, hablar de esta parte, en los cuestionarios nosotros generamos, ¿verdad? Documentos a los cuales tienen que responder los colaboradores el tiempo que invierten para cada una de las tareas. Sin embargo, los cuestionarios también tienen su punto de riesgo porque si no tiene la experiencia adecuada, la persona que está realizando o no conoce la operación eh, con suficiente expertise, quien realiza estos cuestionarios puede dejar fuera preguntas clave de tareas que no se estén realizando en el día a día, lo mismo que pasa con la observación. Si hay tareas que son muy importantes pero que se realizan, por ejemplo, solo una vez al mes, seguramente van a quedar por fuera. Y también existe el cuarto método que es la bitácora, ¿verdad? En el tema de las bitácoras se le da a la persona, el colaborador, una bitácora para que vaya llegando las actividades que realiza durante el día o los días que se le asignen, ¿verdad? Pueden ser horas, días o pues, periodos de tiempo específicos para que vaya alimentando esta bitácora. Eh, También, aunque no lo coloco aquí, están los grupos de expertos que estos se encargan al final. Es un método costoso porque hay que contratar personas o asignar personas que ya tienen experiencia en la ejecución de estas tareas, ¿verdad? Que se están analizando para el puesto. Pero, pues, si son en personal interno, hay que sacarle sus funciones, ¿verdad? Esto es más confiable, pero es más tardado y más costoso porque se saca el personal sus funciones, pero si se contrata un personal externo, esto termina regularmente siendo más costoso porque hay que asignar a este personal experto a hacer análisis. Pasemos a la segunda parte, que es las aplicaciones que, que se realizan a través de la información que tenemos del análisis de puestos. La primera, pues vamos a hablar de lo que es la descripción de puestos, ¿verdad? En este caso,
estos entregables, ¿verdad? Eh, Nos hablan específicamente de las actividades a realizar en el puesto, ¿verdad? Las actividades, los entregables, inclusive pues el objetivo, ¿verdad? Y las interacciones que tiene el rol con otros puestos, hablando siempre de forma sistemática, como les mencionaba en el primer punto. El segundo entregable que tenemos es las especificaciones del puesto. Algunas organizaciones pues no separan estos dos documentos, sino los dejan unidos, pero es importante entender que las especificaciones y descripción del puesto son diferentes. Algunas veces se asocian, pero las especificaciones del puesto van un poco más allá. Esto sí habla de las competencias necesarias, habilidades que debe de tener la persona para poder llevar a cabo esa función, ¿verdad? Las especificaciones pueden hablarnos desde sus habilidades blandas, ¿verdad? O competencias físicas. Un ejemplo que nos dan en el libro, muy importante, es, por ejemplo, una persona que se va a contratar para instalación de alfombras o lámparas o un pintor, que su condición física debe ser la adecuada porque tiene que trabajar en alturas, por ejemplo, ¿verdad? O una agudeza visual, alguien que va a estar monitoreando tránsito, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí no entra la discriminación, sino al contrario, asignar, ¿verdad? Describir de forma adecuada en el análisis del puesto las habilidades y competencias que debe tener la persona para ejecutarlo. Y por último, pues tenemos los niveles de desempeño del puesto. A través del análisis también podemos llegar a este otro entregable, que es establecer los niveles de desempeño del puesto necesarios para poder evaluar el rendimiento de forma periódica de la persona que se va a asignar a este cargo. En los niveles de desempeño del puesto es importante reforzar que cuando nosotros hacemos una medición de análisis de puesto podemos establecer cierto nivel de desempeño, pero esto recibe una retroalimentación. Puede que con el tiempo vayamos identificando ciertas prácticas que son buenas, se adopten y los niveles esperados sean superiores, ¿verdad? Entonces esto se puede estar actualizando de forma recurrente. Y vamos al último punto, ¿verdad? Que tenemos para el día de hoy, y es el punto de equilibrio entre los elementos conductuales y de eficiencia. Este es el punto que creo que más me llama la atención, ¿verdad? El día de hoy. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar un poco de equilibrar la balanza entre la eficiencia, ¿verdad? Y la motivación del personal. Vamos a hablar primero del enfoque en el rendimiento. Voy a quedar en este punto porque para mí es muy importante entender que el enfoque en el rendimiento de la administración, ¿verdad? Y el análisis de los diseños de puestos nos habla de un enfoque mecánico orientado a la especialización. Este enfoque nace de las prácticas industriales, ¿verdad? Donde ejecutar tareas de forma recurrente o repetitiva nos hace expertos, nos da habilidades y nos vuelve mucho más ágiles. Por lo tanto, hay menos errores. Esta práctica es muy común en cualquier industria, ¿verdad? Sobre todo en la fabricación o transformación de productos, donde se debe minimizar la cantidad de errores, ¿verdad? Eh, Aquí tenemos que hablar que hay un tema importante que es la sobreespecialización en un cargo, pues en un cargo o una función termina por romper la moral y dispara un KPI importante en el área de recursos humanos, que es la rotación del personal. Eh, y para esto el éxito es llegar a un punto de equilibrio adoptando también otro enfoque, que es el enfoque conductual, ¿verdad? Cuando hablamos pues, del enfoque conductual es cambiar esos ciclos repetitivos de las funciones y enfocar el análisis de puestos ahora en otra área. Eh, Ahora, si nosotros abusábamos, ¿verdad?, de la repetición para llegar a un punto alto de productividad, ¿verdad? O crónico, en este caso en el ajuste enfocado en una conducta, nosotros tenemos ciertas prácticas como la diversificación, ¿verdad? El empoderamiento o empowerment y la relevancia en la tarea. Aquí lo que buscamos es equilibrar la balanza eh, teniendo algunas buenas prácticas, ¿verdad? La diversificación nos dice que es importante en algún momento nosotros poder eh, cambiar las tareas que las personas realizan implementando otras tareas, ¿verdad? O rotando puestos. El empowerment es una práctica en la que a través
de un análisis de los puestos podemos darle las facultades de poder tomar decisiones a las personas desde el puesto que actualmente tienen, ¿verdad? No hace falta cambiarlos del cargo, sino darles la autonomía para que ellos tomen decisiones desde el rol que tienen. Esto aumenta su nivel de satisfacción y compromiso. Y otro punto importante que me gustaría pues resaltar es la relevancia en la tarea. Cuando hablamos de la relevancia de la tarea, y nosotros aquí tenemos que enfocar que el personal debe recibir el mensaje de en qué impacta y qué visibilidad tiene su función, tanto interna como externamente para la organización. Eh, yo, por ejemplo, yo puedo estar encargado de lavar papas en un restaurante y eso para mí va a ser algo monótono. Yo me puedo volver el más ágil en lavar papas, ¿verdad? Puedo pasar de lavar 1 libra por minuto a lavar tal vez 5 libras por minuto, una arroba por minuto. Pero va a haber un momento donde me voy a aburrir de lavar papas y tal vez para mí va a ser insignificante la tarea, por bien que me paguen. Pero si yo tomo en cuenta que la calidad de las papas que yo lavo y la calidad de mi lavado y la selección que hago, que puede ser una función implícita que no estoy reconociendo, me lleva al resultado de obtener las mejores papas fritas que pueda tener un restaurante en Guatemala, ¿verdad? Eso va a cambiar el enfoque y la satisfacción que yo tenga al ejecutar esa función. Lo mismo puede ser al atender clientes. Si yo estoy encargado de atender clientes por llamadas telefónicas o correos electrónicos, el poder tener visibilidad de los comentarios de satisfacción, de las felicitaciones de los clientes o de los indicadores que se logra en la organización a través de mi excelencia en el servicio al cliente, va a aumentar mi nivel de productividad y de compromiso con la función, ¿verdad? Entonces es importante tomar la relevancia pues, de la tarea. Pero esto pues ahí tiene que tener un punto medio, ¿verdad? No podemos darle, eh, invertir demasiado tiempo en mostrarle datos a las personas, sobre todo porque hay un riesgo. Así como hay buenos resultados, también hay malos resultados. Y si a la persona no se toma una estrategia adecuada para trasladar al personal los resultados positivos y negativos, cuando hay un resultado de mejora del rendimiento de una operación, el personal puede interpretar que esto es culparlos de ese resultado negativo y lo que se busca señalar, cuando lo que se busca es dar de forma transparente información de la relevancia en los resultados. Por eso es importante llegar al punto clave de esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los métodos de rediseño? Y los que a mí más me llaman la atención y creo importantes tomar en cuenta son los grupos autónomos, ¿verdad? Que consisten en agrupar a colaboradores de la organización, el talento humano por funciones específicas, asignarles un resultado esperado y permitir que ellos tomen decisiones dentro de su mismo equipo. Por ejemplo, rotarse el día que van a atender los clientes en puerta, en caja o despacho, ¿verdad? Según cómo se sientan así, según cómo ellos entiendan que son sus propias habilidades, van a tomar esas decisiones, ¿verdad? Eso les permite tener empowerment suficiente, pero siempre con el enfoque en el resultado, ¿verdad? Y el nivel de especialización necesario para poder garantizar un buen resultado. Y también podríamos hablar del método del enriquecimiento del puesto. Con esto hay que tener un poquito más de estrategia y siempre ir acompañados tanto a nivel operativo como del analista de puestos, eh, y desarrollo del capital humano para que no se interprete que se están asignando funciones fuera de las establecidas en el contrato de trabajo. Hay que analizar qué tareas se pueden asignar al personal que le generen valor, ¿verdad? Enriquezcan el puesto, pero que a la vez no generen una sobrecarga laboral, que estén dentro de las competencias que el personal puede ejecutar, ¿verdad? Y si esto tiene como función que el personal adquiera nuevas competencias, validar que hay un proceso de capacitación en el cual se le brinda las herramientas al personal para que puedan adquirir estas competencias y se sientan motivados y no presionados. Esto sería todo para la presentación del día de hoy. Les agradezco por la atención y si tienen alguna duda, pues pueden dejarla acá en los comentarios. Y también sus comentarios son bien recibidos para poder seguir mejorando el contenido de estos temas de administración y de recursos humanos. Buen día. Hasta luego.